va a ser un lío. En ese caso, gracias Néstor. Vamos a dejar a la licenciada Ethel Maldonado para que tome el relevo. Adelante. Bien, sí, aquí estamos. Bien, buenos días a todos. Es un gusto tenerles en esta actividad tan importante para tanto la Facultad de Ciencias de Humanidades, la Facultad de Ciencias Sociales y también la Dirección de Docencia. Agradecemos a todos los directores de centros, decanos, decanas, y también jefes de departamento y coordinadores de carrera, así como otras autoridades de las direcciones que nos acompañan. Para iniciar, tenemos una agenda el día de hoy, donde estaremos más que nada pues compartiendo y socializando los avances del proceso de transformación de los estudios generales en Honduras y en la universidad. Para ello estamos tratando hemos estado trabajando en diferentes actividades que ya cada uno de los participantes el día de hoy les va a exponer. Para iniciar esta actividad tenemos las palabras de bienvenida por la doctora Leonarda del Carmen Andino, que es directora de docencia de la UNA. Doctora. Bien, muchas gracias. Buenos días a todos y todas. Realmente es un placer estar aquí esta mañana con todos ustedes y esperamos, ¿verdad?, de que vayamos teniendo estos eventos ya de manera híbrida en algún momento y luego presencial. Pero sí es un gusto estar con ustedes y saludamos a las autoridades presentes, a las señoras decanas, decanos, directores y directoras de centros regionales, directoras y directores académicos, jefes de departamento y coordinadores de carrera, y a todos los invitados que nos acompañan. Les damos la más cordial bienvenida a este evento que tiene como finalidad socializar los avances en el proceso de transformación de los estudios generales que venimos proponiendo desde las facultades de Humanidades y Artes, Ciencias Sociales y la Dirección de Docencia. Hay otras instancias que también se irán uniendo al proyecto, pero en este momento hemos trabajado con estas instancias. Quiero excusar a la vicerrectora académica, a la máster Belinda Flores de Mendoza. Ella nos acompañaría en este espacio, pero debido a compromisos con el ZUCA le fue imposible, ¿verdad?, asistir a este importante evento. Lo que pretendemos en este espacio es presentarles a ustedes como actores claves, que creemos que son cada uno de ustedes en la estructura académica de la universidad, el avance que hasta ahora hemos logrado en la elaboración de este proyecto transformador, así como la visión que como universidad rectora del sistema de educación superior tenemos sobre este componente. Y nosotros estamos convencidas de la necesidad urgente de transformar los estudios generales, lo cual es una deuda que tenemos con nuestros estudiantes, también con el país, ya que el contexto actual de acelerados cambios que teníamos antes de la pandemia y que ahora todavía son más imperantes esos cambios, se demanda hoy más que nunca la formación de ciudadanos profesionales integrales y capaces también de interactuar en un mundo complejo y en constante transformación. Si bien sabemos que pueden haber voces alrededor de este componente de estudios generales, el contexto regional que hemos tenido oportunidad de conocer y mundial nos muestra que los estudios generales han sido posicionados con un vigor renovado. Muestra de ello es que estos ocupan un espacio muy importante en las universidades regionales y mundiales de prestigio. Es así que desde el proceso de reforma integral de la universidad,
que parte con la aprobación de la nueva ley orgánica en el año 2004, la UNA viene apostando por un proyecto transformador de los estudios generales, porque tiempo después, como lo miraremos más adelante y discutiremos, se publica el libro Repensando los Estudios Generales del doctor Marcos Carías Zapata, quien ya no se encuentra con nosotros, pero que ahí se dan los lineamientos principales para hacer esta reforma. La visión es una reforma en todos sus componentes, porque nos quedaríamos cortos si nos planteáramos una reforma solamente curricular, sin considerar las otras dimensiones o desafíos que tenemos, como los organizacionales, los actitudinales y los disciplinares, entre otros que van a ir surgiendo, ¿verdad? O que pueden surgir en este proceso que estamos acompañando. Hacer esta reforma parcial sería como plantea ahí una parte de la Biblia que dice echar vino viejo en odres, echar vino nuevo en odres viejos, ¿verdad? Y desde la dirección de docencia acompañamos procesos curriculares para las carreras en el grado de licenciatura, como ustedes lo saben. Y esto nos implica a nosotros incorporar el componente de formación general que ya está bastante obsoleto en currículos nuevos, y creo que eso ya no debería de seguir sucediendo. Es así pues que, como ustedes recordarán, en la primera jornada de debates académicos sobre los estudios generales que tuvimos el año anterior, esta nos proporcionó valiosos insumos teóricos para un marco de referencia en este proyecto, el que está en plena construcción y que ustedes conocerán sus avances ahora. Estamos trabajando con un equipo más que todo de jefes, no todos son jefes. Está el profesor Moreno, Ángelo Moreno, de la Facultad de Humanidades, que ha tomado el liderazgo en este proceso. Es un equipo entusiasta, con ese compromiso transformador, ¿verdad? No solo de elaborar el proyecto y elevarlo a las máximas autoridades, sino de concretar el mismo en sus diferentes etapas. Esa es la visión que tenemos. Y yo diría, y que como lo plantea el filósofo y el sociólogo francés Edgar Morin, los cambios deben ser paradigmáticos y no programáticos. O nos plantearemos, ¿verdad? Si soñamos, ¿verdad? Una revolución paradigmática en los estudios generales. Entonces, la invitación es que soñemos en grande, pero que también lo hagamos realidad. Muchas gracias y bienvenidos y bienvenidas nuevamente. Continuando con la programación de la agenda, vamos a escuchar nuevamente a nuestra directora de docencia, que nos dará un recorrido sobre la normativa institucional que avala toda esta reforma de los estudios generales y al mismo tiempo el trabajo que se ha realizado hasta hoy en la UNA en torno a este tema. Deme opción para, ¿puedo compartir? Ok. Ya Vamos puede. a compartir, creo que esta es la presentación. Sí. Bien, seguimos, ¿verdad? Me tocó seguido. Como lo dice la profesora Ethel, vamos a compartir con ustedes aspectos normativos y el trabajo realizado muy sucinto, ¿verdad? Porque las señoras decanas van a presentar ya más en detalle el proyecto, no el proyecto en sí, sino hasta dónde estamos, ¿verdad? ¿Cuál es esa visión o lo que nos proponemos como universidad? Es una visión
Es una visión macro la que tenemos de los estudios generales. Es avanzar en la necesaria transformación de los estudios generales en la Universidad Hondureña. Por eso la visión es macro, porque no estamos planteando una visión transformadora nada más desde este espacio y para este espacio, sino macro, para que estos respondan con calidad y pertinencia a las aspiraciones de la comunidad universitaria y de la sociedad hondureña, y como lo hemos venido planteando por medio de una formación profesional y ciudadana integral. Recordemos que nosotros como universidad pública y nuestros estamentos normativos nos hablan de no solo de formación profesional, sino también ciudadana e integral. Y esa formación ciudadana e integral, pues de los estudiantes como futuros profesionales. ¿Y para qué? Pues para que contribuyan al desarrollo del país y para que tengan la capacidad de interactuar y de aportar frente a las complejidades de la sociedad, de las sociedades contemporáneas que ahora tenemos. Necesitamos nosotros como país, hoy más que nunca, creo el país necesita de sus mejores ciudadanos, de sus mejores hijos, ¿verdad? Entonces, esa es la finalidad que nos proponemos, ¿verdad?, en este proyecto. ¿Y por qué queremos transformar los estudios generales? ¿Verdad? Innovarlos, transformarlos. Hay una deuda pendiente desde el proceso de reforma que alrededor de este componente, y esa deuda debemos saldarla como institución. La norma o la normativa universitaria o las normas académicas aprobadas en 2014, ahí nos hablan, ahí nos empujan, nos mandan a tener incluso una normativa específica para los estudios generales. Pero nosotros hemos pensado que, como dije anteriormente, nos quedaríamos muy cortos si nos planteamos una reforma nada más en uno de los componentes o nos planteamos una normativa sin antes ver todo el contexto, ¿verdad?, que tenemos nacional, regional, mundial, y proponernos esta transformación y proponer una normativa. Y como decimos también, este contexto que tenemos ahora, que nos trajo la pandemia, ¿verdad?, las crisis como las que hemos tenido, una crisis mundial, pues nos obligan a cambiar, a ser innovadores, y nos exigen cambios. Entonces, ese contexto nos está empujando a la educación superior a a proponer cambios, ¿verdad?, a transformar la educación. Este contexto de normativa, esta normativa es del año 92, las normas de educación superior. Estas normas recogen en este artículo 86 y un siguiente artículo lo que corresponde a los estudios generales, que los estudios generales son obligatorios para todo el nivel de educación superior. Y si vemos, esta normativa todavía es aplicable en sus componentes, ¿verdad?, porque dice, es la que proporciona a los estudiantes elementos teóricos y las experiencias adecuadas para ampliar su comprensión de la naturaleza, el hombre y la sociedad bajo una visión universal, unitaria y humanista del mundo, ¿verdad? Hoy más que nunca, en esta época de grandes avances tecnológicos, esa formación humanista debemos posicionarla, reposicionarla en una institución como la nuestra pública, ¿verdad? Y dice que persigue el fin de formar profesionales con sentido crítico, conscientes de sus responsabilidades públicas y humanas, para una mejor contribución a la transformación de la realidad nacional. Y ahí nos manda la obligatoriedad de los estudios generales para las carreras del nivel de educación superior, del nivel de grado de educación superior. El artículo 87 dice a quienes se aplica la formación general, las clases que todos ustedes
conocen y los que hemos pasado, ¿verdad? Hemos estudiado en esta y los que han estudiado en otras universidades saben que este componente es obligatorio y el peso que tienen y la cantidad de asignaturas que se deben cursar. Luego vienen las normas académicas de la universidad, que son más recientes porque fueron aprobadas en 2014 y vigentes a partir de 2015. Y contienen 2 artículos específicamente sobre el componente de formación general. El artículo 120, que dice que este componente es de carácter obligatorio para todas las carreras de grado de la UNA. Su organización, dice, será regulada mediante una norma específica. Ese es uno de los aspectos, ¿verdad? Que este proyecto estamos apostando, ¿verdad? Pero no solamente a este componente, sino a todos los componentes macros que requieren ser transformados en la formación general. Y el artículo 121 que dice que este componente de formación general podrá cursarse durante el proceso formativo de la carrera, identificando los momentos del proceso más pertinentes, porque los currículum usualmente se han diseñado como que la formación general solamente es para de inicio, pero no es así, ¿verdad? La norma ya nos da esa flexibilidad de ir concatenando la formación general en todo el currículo. Son algunos datos de una línea de tiempo de cómo ha sido este movimiento alrededor de los estudios generales desde el proceso de transformación. Obviamente estos vienen de mucho más atrás, de los años 60 y 70, ¿verdad? Tanto en nuestra universidad como en las universidades de la región. Pero en estos momentos, a partir del año 2004, que se aprueba una nueva ley orgánica, de 2005 a 2008, que se instala una comisión de transición en la universidad y se inicia un proceso de reforma integral. En 2008, que tenemos una publicación que posiciona y que nos manda, y no nos manda, pero sí nos reta a hacer transformaciones significativas en los estudios generales. En 2011, la universidad fue sede de un simposio de la Red Internacional de Estudios Generales, que ahora nosotros hemos reactivado como institución la participación en esa red. En ese momento era la Facultad de Ciencias Sociales la que estaba liderando este proceso. De 2011 a 2019, pues se genera un vacío y se pierde el contacto con esta red. En 2019 volvemos a participar en el 11º simposio en Perú. Ahí participó la Dirección de Docencia, la Facultad de Humanidades y Arte. Participó también Educación Superior y volvemos a reactivarnos en la red y decidimos plantearnos con la Facultad de Humanidades y Arte en 2021, el año pasado, tener una primera jornada de debates. Esa vez eran debates teóricos, ¿verdad? Alrededor de los estudios generales. Incluso producto de esa jornada vimos que esos desafíos que tenemos alrededor de los estudios generales son bastante importantes, ¿verdad? Que los consideremos los desafíos disciplinares, los curriculares, ¿verdad? Se han hecho intentos por transformar estos estudios generales o hacer algunos readecuaciones curriculares, ponerlos en línea. Han sido algunos intentos importantes, pero el desafío es grande, ¿verdad? También organizacional y también actitudinal. Esto nos lo compartió la doctora Rutilia Calderón el año pasado. Ella es la ex vicerrectora académica de la universidad que ustedes habrán conocido. Y la visión
que tenemos, ¿verdad? Es una visión integradora y articulada. Es una visión transformadora para la universidad del siglo XXI y el país que queremos desarrollar. Es una visión integradora y articulada con las diferentes instancias académicas y administrativas. Ahí vemos que cómo participan las direcciones que tenemos responsabilidad de acompañar y de direccionar los procesos curriculares, como ser la dirección de docencia y la dirección académica de formación tecnológica, y también las instancias que tienen la responsabilidad o la instancia que tiene la responsabilidad de la capacitación docente, el Instituto de Profesionalización y Superación Docente, la Dirección de Innovación Educativa, porque lo que vamos a hacer es innovar o transformar este componente, y también las instancias administrativas y cómo se suman las facultades y los centros regionales, ¿verdad? Todos tenemos que ver en este proyecto y todos podemos participar y van a tener la oportunidad de participar en este proyecto. Y la propuesta organizativa, ¿cómo nos hemos organizado? Pues el año pasado la Vicerrectoría Académica integró un equipo de jefes de departamento, ¿verdad? De las facultades de Humanidades y Artes y de Ciencias Sociales para proponer una normativa, esta normativa específica. En realidad lo que hemos visto, ¿verdad? Después de la jornada es que nos quedábamos cortos solo con una normativa, sino que debimos teníamos que proponernos un proyecto macro y transformador. Entonces ahí, obviamente la Vicerrectoría por su papel como la conductora de toda la academia en la universidad, entonces está liderando este proyecto. Las facultades las direcciones que necesitamos integrarlas. Este equipo hemos derivado del equipo multidisciplinario instalado el año pasado, un equipo técnico más reducido para poder ir trabajando este proyecto. Y se ha comenzado a elaborar el proyecto ya tenemos revisiones documentales, tenemos un benchmarking previo, tenemos previsto hacer diagnósticos, diferentes diagnósticos, una fase de sensibilización, el proceso de ejecución del proyecto y también la evaluación de lo que será el proyecto. Y ya más detalles, ¿verdad? Alrededor de este proyecto, pues se estarán dando ya en los siguientes momentos. Y hasta aquí les dejaría, ¿verdad? Con esta parte de cómo estamos y normativamente también qué es lo que tenemos en el tema de estudios generales. Buenos días. Muchas gracias, señora directora, por establecer ese contexto en el cual se ha estado desarrollando este proyecto. Sí le voy a pedir, muchas gracias por dejar de compartir, para continuar entonces con la agenda programada para esta actividad. Y en este momento vamos a tener la participación del doctor Ángelo Moreno de la Facultad de Humanidades y Artes, quien nos comentará sobre la pertinencia y necesidad de los estudios generales en el contexto actual. Muy buenos días, muchas gracias por su presencia, estimadas autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras a nivel nacional. El título de esta pequeña reflexión es pertinencia y necesidad de los estudios generales en el contexto actual, y este título pues es bastante inspirador, pero por eso en estos cortos minutos pues me gustaría dividir esta intervención en tres partes. Una primera, sin pretender entrar en el debate epistemológico muy conocido sobre el conflicto que hay entre las ciencias humanas y las ciencias sociales, trataré más bien de reivindicar lo que constituye
entre ellas el fundamento de su pertinencia y necesidad dentro de los estudios generales en la educación superior de Honduras. En una segunda parte, y de manera muy breve, reactualizar la propuesta kantiana sobre la necesidad de enseñar a filosofar a los jóvenes estudiantes para concluir así con la tercera parte, la pertinencia de los estudios generales en nuestro siglo. Cuando revisamos la lista de las disciplinas que hacen parte de los estudios generales en Honduras, nos damos cuenta fácilmente de que casi todas hacen parte de lo que conocemos como ciencias humanas y o sociales. Y esta rúbrica, ciencias humanas, ciencias sociales, sin pretender, como lo dije antes, entrar en debates en este momento, designa un conjunto de disciplinas que tienen por objeto el estudio de las actitudes, de los comportamientos humanos. La historia, la sociología, la filosofía, el arte, las letras, la geografía humana, la economía política son, en ese sentido, ciencias humanas. Más allá de nuestra consideración local sobre la estructuración de esas disciplinas en diferentes facultades, es decir, en facultades de humanidades y artes y en facultades de ciencias sociales, mundialmente, si nos atenemos a el filósofo colombiano Germán Vargas Guillén, cito, dice Germán Vargas Guillén, al menos desde la década de los años 70 del siglo pasado, la sociología, la psicología, el derecho, la historia, la antropología, la lingüística y algunas dimensiones de la crítica literaria, la musicología, etcétera, en cuanto se reclaman ciencia, no solo abandonan el humanismo, sino que lo combaten. Cierro comillas. A pesar de ello, en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, en todas las universidades, las clases generales abarcan esa serie de disciplinas que, como antes mencionamos, hacen parte de esta división. La pregunta es, ¿habrá en el fondo ese reconocimiento de que todas ellas apuntan justamente a estudiar lo específicamente humano en el ser humano? La pregunta que surge tiene que ver con esto último. ¿Qué debemos entender con lo específicamente humano? Y para tratar de responder me gustaría traer a colación las palabras de Aristóteles en su libro sobre la metafísica, el libro noveno. Cito, el ser no solo se toma en el sentido de sustancia, de cualidad, de cuantidad, sino que hay también el ser en potencia y el ser en acto, el ser relativamente a la acción. Cierro la citación de Aristóteles. Según Aristóteles hay dos tipos de seres. El ser en acto, que es la sustancia tal como se presenta en un momento determinado y tal como la conocemos. Y el ser en potencia, que es el conjunto de capacidades, de posibilidades que esa sustancia tiene para llegar a ser algo distinto de lo que actualmente es. Un niño, una niña se nos presentan como siendo seres humanos. Son, por lo tanto, niño, niña en acto, pero hombres o mujeres en potencia. Aristóteles evoca así el paso de un humano hacia el estado de humano. Un poco más tarde, Kant dijo en su momento que educar consistía en humanizar al hombre, es decir, darle al hombre, al humano, lo que le es propiamente humano. Y recientemente el filósofo español Fernando Savater, en el capítulo 1 de su libro El valor de educar, lo dijo de la manera siguiente, cito, nacemos humanos, pero no basta, también tenemos que llegar a serlo. Cierro la citación. Pero volviendo a Aristóteles, nos damos cuenta de que él hace mucho énfasis en la importancia de la educación enseñada por un ser en acto, quien es el modelo. Ese ser en acto puede ser el padre, la madre, el profesor, quienes aportan al ser en acto lo propio del ser humano.
Ahora bien, la palabra humanidades proviene de la traducción latina studias humanitas, y fue Cicerón quien con este término se refería a un programa de educación que busca llevar al joven individuo hacia el estado de la humanidad a través del estudio de las lenguas, de las letras, de la filosofía. Esa educación se hacía durante la paideia, es decir, durante la edad de los niños. Para los antiguos, las humanidades eran principalmente la base de la educación. Hoy estamos en la Facultad de Humanidades y Artes y desde la Facultad de Ciencias Sociales, reunidos en torno a un conjunto de disciplinas llamadas generales, que tienen por objeto el estudio de las actitudes, de los comportamientos humanos y que pretenden desarrollar en el humano lo que es específicamente humano. Pero de nuevo, ¿qué es lo específicamente humano? ¿Qué es aquello que hace que un humano sea humano y no otra cosa? Esta pregunta ha sido planteada a lo largo de los siglos por todos los filósofos, pero quiero retomar las palabras de uno de ellos, el filósofo alemán Max Scheler, expresadas en su libro El puesto del hombre en el cosmos. En el capítulo 2, cuyo título es Diferencia esencial entre el hombre y el animal, Scheler, buscando llegar a la esencia del ser humano, hace un énfasis comparativo entre los actos animales y los actos humanos. Los animales tienen inteligencia y en cierta manera elección. Los animales tienen funciones, facultades que pertenecen a la esfera vital. Poseen grados psíquicos como el impulso afectivo, el instinto, la memoria y, como ya dijimos, la inteligencia y la elección. La pregunta que se plantea entonces es ¿cuál es la esencia del humano? Y Scheler responde, el espíritu. Los griegos ya habían respondido a esa pregunta con la palabra razón. De ahí esa consigna que hoy repetimos, generalmente el hombre es un ser racional. Pero más allá de la razón, el ser humano es un ser espiritual. Es decir, posee no solamente la facultad de razonar, sino que también la facultad de actuar voluntariamente, es decir, no por instinto. Y la capacidad de la conciencia de sí mismo. La famosa frase de Sócrates, conócete a ti mismo, hacía ya referencia a esa capacidad de que debe ser cultivada en el ser humano, de desarrollar la conciencia de sí mismo. El ser humano posee también la facultad de desarrollar la conciencia de los demás y del universo, del cosmos. Pero estas facultades, retomando a Aristóteles, están en la niña, en el niño desde el nacimiento, incluso para ciertas corrientes, desde antes del nacimiento, ya están en acto. Les corresponde a los educadores ayudar a potenciarlas y a desarrollarlas. Y aquí es en donde se encuentra el nexo para poder hablar de la pertinencia y de la necesidad de fortalecer los estudios generales e incluso las disciplinas que hacen parte de las humanidades y de las ciencias sociales en general. Es a quienes forman en esas disciplinas que les toca aprender a ayudar a desarrollar lo propiamente humano en el ser humano, llevarlo a la humanización a través del desarrollo espiritual, que lo hagan sentir como un ser virtuoso, un ser feliz, un ser realizado él mismo, con los demás y en armonía con la naturaleza. De lo contrario, las clases generales y las humanidades y las ciencias sociales en general estarían destinadas únicamente a suplir, en el mejor de los casos, la ausencia de una cultura general en los estudiantes. Y en el peor de los escenarios estarían destinadas a ser un relleno de conocimientos, unas clases obligatorias y pétreas, simples requisitos sin vinculación al ser humano mismo que supuestamente se está formando y educando en una institución de educación superior. Para desarrollar la otra parte de mi intervención, que ya va a terminar, propongo la siguiente pregunta. ¿Cuál es o cuál debería ser idealmente la finalidad de los estudios generales? Y hago el siguiente análisis,
Durante siglos, los pájaros construyeron y vivieron en los mismos nidos, mientras que el ser humano, por sus facultades propias, aprendió siempre a diseñar su casa, primero en el espíritu, luego en el papel, después en el terreno. Sabemos que los loros aprenden cierto número de palabras sin saber lo que significan. El ser humano aprende y se abre a culturas diferentes a través de la conciencia de otras lenguas, de otros símbolos, de otras culturas. El elefante podrá con su trompa esparcir una piedra, en una piedra o en una pared las pinturas que están en un balde, sin saber qué está haciendo. El ser humano con su pincel quiere recrear el mundo porque lo admira y quiere hacerlo más bello. El perro podrá correr un circuito y ganar, pero lo hace porque su entrenador lo condicionó para que corra. En cambio, el ser humano aprende a querer y a aspirar a tener una mente sana en un cuerpo sano para vivir mejor. El perro puede actuar porque se le condiciona con el castigo, con el premio. Al niño se le educa con una serie de didácticas que le ayudan a desarrollar su voluntad. El perro sabe, pero no sabe que sabe. Saber que se sabe, tener conciencia de sí mismo, de la alteridad del cosmos, es el acto propio del ser humano que se logra enseñando, educando, enseñando a filosofar. Y todas las disciplinas que conforman los estudios generales que se encuentran englobadas en las humanidades y en las ciencias sociales, a mi manera de ver, deberían enseñar a filosofar para forjar a un ser humano mejor. Visto de esta manera, la invitación es a que retomemos el sentido original de las humanidades, de nuestra función como formadores, para que, como decía el gran filósofo francés Paul Ricoeur, podamos, cito, tender a una vida buena con otros y para otros dentro de instituciones justas. Cierro la citación. En esta perspectiva, los estudios generales deben guardar esa finalidad propia, desprovista de todo objetivo utilitario. Es decir, formar a seres humanos libres, no solo a profesionales, no solo contenidos. En conclusión, la pertinencia de los estudios generales debe ser fundamentada en el acto educativo de enseñar a filosofar, para llevar a los estudiantes a articular procesos de problematización a través de la interrogación, del planteamiento de preguntas, a articular procesos de conceptualización a través de la definición de nociones, la expresión de juicios de distintos conceptos. Igualmente, de procesos de argumentación a través de la fundamentación y la desconstrucción racional, y finalmente en el acto de aplicación y transferencia a la realidad de los resultados significativos obtenidos. Se trata entonces de un proceso realizado dentro del movimiento y la unidad de un pensamiento ejercido sobre las nociones y sobre las cuestiones fundamentales para todo humano, que lleve necesariamente a una reforma del pensamiento y de la vida práctica individual y colectiva dirigidas hacia los valores, y en todo esto está la necesidad de la reforma. En esta perspectiva cognoscitiva y práctica, la enseñanza de los estudios generales deberían girar alrededor del acto de enseñar y de aprender a filosofar, haciendo entrar a las personas dentro de una situación de aprendizaje en el que se desarrollen las capacidades básicas para problematizar, argumentar su pensamiento a través de tesis, de objeciones, para articular capacidades sobre competencias más complejas, como discutir, tener conciencia de sí mismo, de la alteridad. De esta manera, se trata de adquirir una conciencia muy profunda del sentido de responsabilidad frente a sí mismo, frente a la alteridad, frente a la realidad, frente a la sociedad y frente a la naturaleza. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, profesor Angelo, por ponernos en ese contexto de la pertinencia
y la necesidad de los estudios generales en este contexto actual que pues a todos nos ha tocado también estar y ser parte de ellos, tanto como profesores y los estudiantes también en este contexto. Vamos a dar paso ahora al tema torácico y el que nos trae realmente a esta actividad del día de hoy, y es a la socialización del proyecto de transformación de los estudios generales, que estará a cargo de la señora decana de la Facultad de Ciencias Sociales, la máster Carmen Julia Fajardo, y la señora decana de la Facultad de Humanidades y Artes, la máster Oneida Mendoza. Muy buenos días, estimadas autoridades. Es para nosotros, tanto para la señora decana de la Facultad de Ciencias Sociales, la máster Carmen Julia Fajardo, como para su servidora, un verdadero placer presentarles los avances del proyecto de transformación de los estudios generales de nuestra institución. Nuestra presentación la haremos en dos partes. La primera parte hablaremos sobre el contexto referencial, este contexto marco que nos permite entender de dónde venimos y qué parte, ya lo ha señalado la doctora Andino, cómo nos permite entender entonces para dónde vamos en esta transformación de los estudios generales. Y en la segunda parte pues estaremos hablando del proyecto propiamente dicho, con sus responsables, misión, visión y todo lo que conlleva y lo que tenemos hasta ahora en la formulación de este proyecto. Así que empezaremos hablando de este proyecto de la transformación de los estudios generales en la universidad a partir del marco contextual. Estimada Ete, por favor, me ayuda con la presentación. Sí, con mucho gusto. Se la presento entonces. Gracias. Solo me avisan si la miran ya en pantalla completa, por favor, aquí, aunque yo estoy viendo por acá, pero igual. Sí. Listo. Listo, estamos Sí. todo bien, ¿verdad? Bueno, solo me va diciendo entonces. Sí, exactamente. Muchísimas gracias. Empezamos entonces hablando sobre esta reforma, sobre toda la implementación de los estudios generales en nuestra institución, y comenzamos diciendo que en el marco del funcionamiento de la Comisión de la Reforma Universitaria en 1960, se establece el primer programa de formación general en nuestra universidad, con la finalidad de desarrollar esta educación general en la universidad. Se crea entonces en 1960 el Departamento de Ciencias Básicas, el cual posteriormente en 1962 fue transformado en el Centro Universitario de Estudios Generales, que todos conocimos como el CUEC, y del cual nuestras dos facultades han surgido. Los estudios generales, entonces, según lo decía Marco Caría, deberían actuar para educarlos en la universidad a los futuros profesionales. Esto entonces viene a romper ese viejo paradigma de ver la noción de las universidades que eran como el reflejo de la sociedad, ¿verdad? Y él contenía diciendo que como innovaciones colaterales a la introducción de los estudios generales se proponía un profesorado a tiempo completo, la formación de departamentos académicos y la formulación de objetivos, de currículos, flexibles. En la época de 1973 a 1979, en el gobierno de Jorge Arturo Reina, se contempló brindar a todos los estudiantes conocimiento de la realidad circundante, de manera que el país contara con profesionales dispuestos y preparados para aportar el cambio, a un cambio social. Y en este sentido se introduce entonces la formación interdisciplinaria impartida por grupos de docentes. Y decía Carías, lo cito tal y como él decía, que el conocimiento y la valoración de la realidad nacional y su posible transformación desde la ciencia se constituían en el núcleo de la formación de todo profesional. Es importante entonces mencionar que es en este gobierno, es precisamente de Jorge Arturo Reina, donde se comienza entonces a establecer esta interdisciplinariedad en la formación de los estudios generales.
Ya para 1967, entonces, entre este periodo de tiempo, 67 y 1982, se existió entonces en nuestra universidad una serie de planes de estudios generales, los cuales tenían sus propios objetivos académicos, y esta formación fue incorporada a cualquier formación profesional. Existía un único plan implementado para todos los estudiantes. En este contexto, el profesor Marco Carías refería lo siguiente, cito: las asignaturas inicialmente seleccionadas eran la matemática, la filosofía, español, historia de la cultura en un primer bloque común. El plan de estudios generales no solo se suprimió, sino que se amplió, incorporándose las asignaturas de idioma extranjero, educación artística y educación física. Este bloque de asignaturas aún las tenemos, evidentemente con ciertas modificaciones a partir del tiempo, lo que ha transcurrido del tiempo se ha ido modificando, pero continúa vigente hasta este momento. Ya en la década de los 80, cuando fue rector de nuestra institución Osvaldo Ramos Soto, líder ultraderechista, se suprimió el plan de estudios generales de la UNA, asociado a las visiones de la izquierda universitaria del movimiento. Sin embargo, no fueron suprimidas plenamente las asignaturas de formación general, quedando como asignaturas comunes y debilitando el proceso del CUEC. Esta decisión truncó y desarticuló el plan, no así el carácter interdisciplinario de algunas asignaturas, que eso es lo que valioso a rescatar de esto. Con la aprobación de las normas académicas de la UNA en 1992, en las normas académicas del nivel superior ya en Honduras, se estableció la obligatoriedad de todas las instituciones privadas y públicas de la formación general a nivel de pregrado, con una visión holística, humanística y con un sentido crítico, promotora del ejercicio de ciudadanías responsables que contribuyesen a la transformación de la realidad nacional. Esto está escrito en el artículo 86 y 87 de las normas de educación superior. En la última gran etapa de los estudios generales en la UNA se produce en la década del 2000, ya cuando en la cuarta reforma universitaria se aprueba la nueva ley orgánica en el 2004. Posteriormente se elaboró una propuesta de reforma del Centro Universitario de Estudios Generales, de donde nosotros venimos, liderada por el doctor Oscar Soriano del Departamento de Filosofía, y quienes sentaron la base para la organización de nuestras nuevas facultades, entre ellas, ¿verdad?, las nuestras, las de Humanidades y de Ciencias Sociales, según lo plantea Gilgore en sus escritos del 2008. La formación en determinados valores para acrecentar el profesional, este sería el objetivo de los estudios generales. La búsqueda de profesionales más cultos y más humanos son el fin de los estudios generales, según lo establecía Carías. En el 2011, la Vicerrectoría Académica y la Facultad de Ciencias Sociales participaron en el tercer simposio de la Red Internacional de Estudios Generales, Retos de la Educación General en el siglo XXI. En el 2019, la UNA representada por la Dirección de Docencia, la Facultad de Humanidades y Arte y la DES, participó en el 11º simposio de la Red de Estudios Generales que se llevó a cabo en Perú. A partir de ese momento se reactiva nuevamente la participación de nuestra institución en la Red de Estudios Generales y se establece la necesidad entonces, en ese momento, de iniciar un trabajo transformador desde la UNA. Es así que llegamos entonces a partir del 2019 y concluimos este inicio de este trabajo. Se concretiza ya la primera etapa en el 2011, en noviembre del año pasado, el 2011, que se lleva a cabo la jornada de debates académicos sobre los estudios generales en Honduras y la universidad. Los estudios generales necesarios para la Honduras y la universidad del siglo XXI.
De esos debates, de esa jornada de debates académicos, donde tuvimos la participación de ponentes nacionales y extranjeras, se viene formando entonces el objetivo. Para esa jornada se tenía el objetivo de avanzar en la necesaria transformación de los estudios generales en la Universidad hondureña, para que responda con pertinencia y calidad a las aspiraciones de la comunidad universitaria y de la sociedad hondureña, por medio de una formación profesional y ciudadana integral. A partir de ese encuentro y a tenor de las propuestas hechas a partir de los diferentes conferencistas y las discusiones académicas de ese entonces, es posible establecer el acercamiento a una definición del concepto de estudios generales. Remarco esto, el acercamiento a una definición. Y la definición entonces que se tiene en este momento es que los estudios generales son el conjunto de asignaturas de corte humanístico y social que deben promover la educación integral, la ciudadanía intercultural y democrática, la forma del pensamiento y el filosofar. Se trata, entonces, según lo dice Vélez Cardona, se trata de una reforma ya no pragmática, sino una transformación paradigmática, en lo que convergen aspectos espirituales, experienciales, vivenciales, racionales en el proceso de aprendizaje. Un proceso realizado dentro del movimiento y la unidad de un pensamiento ejercido sobre las nociones y las cuestiones fundamentales para todo humano que lleven necesariamente a una reforma del pensamiento, de la vida práctica individual y colectiva, dirigida hacia los valores y a la consolidación de un ethos. Esto lo definió Moreno en su presentación del año pasado. En el centro de dicha transformación debe situarse el humano, porque, decía Vargas Guillén, lo humano es cosa misma de la universidad. La universidad es su mediación simbólica como signo que hay que interpretar. Humanitas, cuidado y cultivo de los saberes científicos en función ético-estética, hacer la vida una obra de arte. En este contexto, permite entonces plantear las bases filosóficas y epistemológicas del proyecto y enunciar qué debemos hacer y hacia dónde dirigir la transformación de los estudios generales, de tal manera que respondan a la necesidad de formación integral de profesionales y para el desarrollo humano. Continúa entonces nuestro proyecto de transformación, el cual será presentado por mi colega, la máster Carmen Julia Faga. Muchas gracias. Buenos días a todos y todas. Es un placer para mí y para esta facultad acompañar este proyecto tan importante para la universidad y para la educación superior de Honduras. Como lo dice la decana Oneida, nos dio el contexto amplio de este proyecto y cómo queda establecido a través de esa jornada del año pasado. Entonces, quedó ya establecido un proyecto para la transformación de los estudios generales de la Universidad hondureña. Ay, se me fue. Bueno, dentro de esto es la Universidad Nacional Autónoma de Honduras la responsable del desarrollo y la planificación y diseño del proyecto. También se espera que no solo sea la universidad, sino que otros entes del mismo sistema educativo de nivel superior se puedan unir a esta iniciativa tan importante. Tenemos, para este proyecto es necesario que se cumplan varios elementos o que existan varios elementos. Primero, que exista un compromiso y colaboración
de los decanos, de los dictores de centros regionales, de los jefes y coordinadores, que son los más inmediatos que tienen que ver con esta impartición, digamos, de las clases o de los estudios generales en hoy día. Que exista una viabilidad técnica y jurídica y financiera, sobre todo, para poder lograr que avance este proyecto. El otro elemento es la planificación y ejecución y evaluación del proyecto basado en indicadores, en metodología y en evaluación de alguna estrategia, y existen otros elementos. Para poder, se estableció la misión, la visión y los objetivos del proyecto de transformación de estudios generales. Entonces, la misión que se ha establecido a través de este proceso que han enunciado todos los que han hablado antes que mi persona, y sobre todo el año pasado se logró concretizar la misión, y dice, es propiciar, el proyecto quiere propiciar la transformación de los estudios generales en el sistema de educación superior hondureño desde nuestra Universidad Nacional Autónoma, para que responda a las necesidades de formación humanística, profesional y sobre todo se conforme a una ciudadanía integral. La visión de este proyecto para el 2032 es que respondan estos estudios, respondan con la pertinencia y la calidad de los desafíos disciplinares, curriculares, organizacionales y actitudinales a través de estrategias de transformación continua que aseguren toda la formación integral para el desarrollo humano sostenible de todos los profesionales. También se estableció el objetivo general del proyecto, ¿verdad? Que es efectuar en consecuencia al objetivo general que se estableció para la jornada. Entonces se logró rescatar, que es efectuar una transformación profunda en la concepción de los estudios generales en la universidad hondureña, que procure la formación humanística, profesional y ciudadana integral del estudiante, de tal manera que se pueda contribuir al desarrollo del país, para que éste pueda interactuar y aportar soluciones a las complejidades que tenemos la sociedad contemporánea. Es así también tenemos establecidos los objetivos específicos, ¿verdad? Que de ahí se van a desprender muchas acciones que mencionó la directora Leonarda, ¿verdad? Como toda la necesidad de hacer diagnósticos, las evaluaciones, los benchmarking y todos los procesos de sensibilización y concientización que van a ser necesarios a través del desarrollo del proyecto. Entonces, desde los objetivos específicos, es describir los estudios generales a través de diagnósticos disciplinares, curriculares, organizacionales y actitudinales. Elaborar una propuesta concreta de transformación de los estudios generales que incluye esos ejes disciplinares, curriculares, organizacionales y actitudinales basados en todos los resultados que arrojen los diferentes diagnósticos. También, sobre todo, diseñar una nueva normativa académica específica de la UNA para el acorde a la actualidad para el desarrollo de los estudios generales en la UNA. Muchas gracias. Es un placer para la Dirección de Docencia, la Facultad de Ciencias Sociales y la Facultad de Humanidades poder presentarles a todos ustedes los elementos y los avances que se tienen hasta el día de hoy, y ya tenemos una claridad que tenemos un proyecto para transformación de los estudios generales en la Universidad Hondureña. Muchas gracias, señoras decanas, por esta presentación y socialización del proyecto en lo que se ha avanzado en relación a la transformación de los estudios generales en la UNA. Vamos entonces a pasar a la parte de preguntas y respuestas, sin antes de igual solicitarles su valiosa colaboración para llenar la lista de asistencia que se estará pasando de forma digital en un enlace para que ustedes coloquen los datos ahí solicitados. Para nosotros es importante actualizar algunas bases de datos que tenemos también, y al mismo tiempo poder mantener la comunicación fluida entre las instancias que están trabajando en este proceso con todos ustedes también como autoridades universitarias. Para poder realizar las preguntas, vamos a poder
hacerlas a través del chat. Y también sería conveniente, si las hacen a través del chat, colocar hacia quién puede ir dirigida la pregunta y si es alguien específico o es en general. Y si no, también habilitando su micrófono y siendo pues breves y puntuales en sus preguntas para aprovechar el tiempo designado para esta actividad. Pueden levantar la manito digital también para irles dando la participación. Hay varias manos levantadas, Ethel. Sí, perdón. Es que estaba aquí tratando de controlar un poquito el ruido. Muy bien. Vamos entonces con la máster Ana Carola Zavala. Puede hacer su pregunta. Bien, buenos días, autoridades, buenos días, compañeros. Yo quisiera consultar si cuando hicieron el análisis del contexto, se valoró o se pensó en medir el impacto que ha tenido el hecho de automatizar las clases generales, porque en la actualidad, pues clases como, entiendo que filosofía, historia, están automatizadas, ¿verdad? Es decir, que el alumno lo toma en línea, pero hay muy poco, o sea, no hay intervención pues de parte del docente. Entonces quiero saber si se consideró esto, si se va a evaluar pues el impacto que ha tenido el hecho de automatizar estas clases y cómo ha afectado, ¿verdad? El tema de las clases generales. Y lo otro es, o sea, vi la línea de tiempo, ¿ok?, que presentaron, pero quisiera saber, bueno, en futuro, cuánto tiempo más se espera para poder implementar estas reformas, ¿sí? Básicamente esas serían mis preguntas. Muchas gracias, máster Ana Carola. No sé si quién va a responder la pregunta. Bueno, si me permiten, puedo aportar, y si alguien más del equipo también puede aportar, pues sería interesante que lo hiciéramos. El proyecto, profesora, está en construcción. Entonces, de hecho, como el proyecto está en construcción, tenemos previsto nosotros hacer una serie de diagnósticos, ¿verdad? Nosotros sí conocemos que las clases están automatizadas, y esa es una de las razones por las que quisimos tener hoy este espacio con ustedes, ¿verdad? Como actores claves, porque necesitamos obviamente la retroalimentación de todas las instancias, y en algún momento, ¿verdad?, de toda esa ruta, prever las indagaciones o las investigaciones que necesitamos para poder construir totalmente el proyecto. Nosotros hemos previsto que el proyecto lo estaríamos construyendo este año, que se estaría presentando a las máximas autoridades, el proyecto con todos sus componentes para ser aprobado, y que una vez que el proyecto tenga todo este nivel de aprobación, ¿verdad?, entrar a la fase de desarrollo del proyecto. Estaríamos previendo que a partir del próximo año nosotros estaríamos dando ya los primeros pasos, ¿verdad?, con la ejecución de los componentes que resulten, ¿verdad?, del proyecto.
Si ustedes miraron ahí, tenemos una visión al año 2032, en la que estaríamos nosotros, prevemos, ya completando un proceso de transformación completa, ¿verdad? Pero sí es importante que todos los presentes, que son autoridades, ¿verdad? Puedan conocer cuál es la visión de esto, porque esto está en plena construcción. Estamos ahorita con la intención de recoger precisamente sus preguntas, sus insumos que van a retroalimentar el proyecto, tal como sucedió con la jornada de debates el año pasado, que nos retroalimentó mucho la parte teórica, ¿verdad? Entonces, pero ustedes que son ya actores, que están aplicando, que son los que conocen ya este contexto, ¿verdad? Entonces, necesitamos recoger precisamente sus impresiones, sus preguntas y sus sugerencias, sus observaciones, y que conozcan, porque el objetivo de esta jornada o de este espacio es que ustedes conozcan qué es lo que se pretende también. Muchas gracias, doctora Andino. No sé si hay alguien más. Si hay alguien más que quiera aportar, sino para darle paso a dos personas más que tienen la mano levantada. Bien, vamos entonces a paso a Roger García y después a profesor Celio Emilio también Arias. Buenos días a todos. En sintonía con lo que acaba de abordar la licenciada Zavala, en parte lo que voy a preguntar ya lo contestó la licenciada, la doctora Andino, pero la preocupación es realmente sentida, creo, por todos los que impartimos clases generales, dado que el impacto de y mi pregunta es ahí, ¿hasta dónde, cuál es el impacto de la automatización de las clases generales para lograr ese proceso de desarrollo de la conciencia humana de la cual hablaba el doctor Moreno? Hay un impacto el hecho que la automatización de alguna manera rompe con la libertad de cátedra. Se puede lograr realmente esa conciencia humana a través de proyectos virtuales como la automatización en la que hoy estamos sujetos? Gracias. Buenos días, estimado maestro. Es una súper pregunta que es muy difícil de responder en 2 minutos, pero es una pregunta que queda aquí grabada y que seguramente a lo largo de este proyecto se va a plantear justamente, porque como bien lo dijo la directora, no estamos ajenos al hecho de que sabemos que hay clases automatizadas y que en esta reforma tendrán que ser también reformadas. Y allí, pues, los diagnósticos y esa pregunta que usted realiza, los diagnósticos nos dirán hacia dónde este tipo de herramienta, que es buenísima y válida, pueden aportar realmente eso que pretendemos, que es bastante grande, ¿verdad? Formar al humano, hacer un humano crítico, que filosofe, que se conozca a sí mismo. Todo eso seguramente va a venir dentro de esa etapa de metodológica, ya como tal. Y por eso es que yo quiero agregar que ya hemos pensado que vamos a estar mandando boletines, quizás mensuales, informando cómo está el estado de cada etapa, para que ustedes vayan sabiendo dónde se está moviendo, y en el momento en que ya haya la necesidad de hacer grupos focales o pasar un diagnóstico específico, pues podamos indagar sobre eso y podamos responderlo de la manera más madura y con mucha altura.
Es lo que le podría decir, pues, sin entrar en los debates ahorita pedagógicos o filosóficos como tal. Eso se tendrá en cuenta y se ha tenido en cuenta. Muchas gracias por la pregunta. Muchas gracias, profesor Ángelo. Vamos a darle paso entonces al profesor Celio Emilio Arias y luego a la doctora Marta Quintanilla. Sí, buenos días. Muchas gracias por la oportunidad. Tengo una consulta. Se le desactivó el micrófono, profesor. Sí, perdón. Sí, les agradecía y les mencionaba que, bueno, felicitarles porque vemos ya el proceso de reforma en esta línea que va madurando. Y sin embargo, tengo una consulta. Es decir, si nos ponemos en el contexto de los ODS, del aprendizaje a lo largo de la vida, y hay algunos elementos que se pueden percibir donde ya se ven los estudios generales en un continuum, ¿verdad? No únicamente en los inicios de carrera, etcétera. La pregunta es, ¿cómo se articularía esta iniciativa con la política que está como propuesta de los marcos nacionales de cualificación, con un enfoque hacia el aprendizaje a lo largo y ancho de toda la vida? Porque es determinante también ir definiendo esos resultados, esos descriptores o resultados de aprendizaje en diferentes niveles, si se va a conceptualizar de esa manera. Y entonces, como también esta iniciativa no es una iniciativa desconectada, digamos, porque sabemos que el marco nacional de cualificaciones es una tendencia mundial y nos ayuda a articular todo el sistema educativo nacional. Entonces, por eso lo de la pregunta y ver entonces cómo esto tendría esa coherencia, digamos, de todos los procesos y que permitiría articularse. Muchas gracias. Bueno, precisamente si me permiten, y no sé si después alguien más quiere responder. Creo que en el proyecto ahí van a haber muchas preguntas y que en este momento no tenemos al 100 las respuestas porque todavía hace falta toda la fase de investigación o las investigaciones que necesitamos para elaborar el proyecto. Pero sí, yo le diría al doctor Celio Arias que esos aspectos que él menciona, marco de cualificaciones, el marco tiene dimensiones en las que recogen precisamente algunos aspectos o algunos componentes que tienen que ver con esto de la formación general o la formación humanística. Y se está repensando y se está trabajando no solamente en esta etapa que creo que son, en estas partes que no creo que son complementarias a lo que sería todo un proyecto de transformación de los estudios generales, que es más macro todavía, pero sí estamos nosotros pensando como dirección, como vicerrectoría académica, digamos, cómo vamos a nosotros ir concatenando curricularmente, ¿verdad? Aspectos como integración de funciones fundamentales, cómo integramos ejes transversales. El programa, nosotros creemos que, por ejemplo, el programa número 1 de la reforma, que es la ética, la ciudadanía, la cultura, eso tiene que ver mucho con todos estos componentes que están en este momento en plena discusión. Entonces, es un momento en el que estamos, digamos, en pleno proceso de ver, de indagar, de conocer, de proponer, ¿verdad? Por eso hemos llamado a actores claves de la universidad, ¿verdad? Para poder retroalimentar. O sea, nosotros pensamos ir a diferentes sectores precisamente para poder nosotros tener
esos insumos y esas respuestas. El año pasado tuvimos una jornada muy, creemos, muy fructífera, porque logramos escuchar a diferentes actores internacionales sobre este componente y cómo se entrega. Entonces, si ustedes ven el proyecto tiene una fase que es la organización. O sea, cómo la universidad va a organizar sus estudios generales. Nosotros no estamos pensando en que vamos a reformar curricularmente la clase de filosofía, la de historia de Honduras, no es eso lo que estamos pensando. Nosotros estamos pensando cómo lo vamos a reorganizar, cómo lo vamos a entregar, cómo lo vamos a organizar curricularmente. Entonces, o sea, estamos en pleno proceso en el que vamos a entrar a estas indagaciones y luego vendrá la fase en la que el proyecto pues estará listo para poder responder a lo que aspiramos precisamente es responder a todos esos desafíos actuales que tenemos en estas áreas. No sé si alguien más quisiera aportar para esta pregunta del doctor Celio Arias. Sí, muchísimas gracias. Si me permiten brevemente ampliar un poquito en 2, 3 aspectos. Yo creo que los estudios generales en Honduras, a mi manera de ver, se sitúan frente a una situación muy paradójica. Por un lado, a pesar de ser tan cuestionados y estigmatizados por ciertos sectores, incluidos por los alumnos, siguen siendo solicitados y están en el núcleo de los debates, ¿no? Y agregamos a esto que en nuestro caso específico son disciplinas pétreas. Y por otro lado, esas disciplinas que hacen parte de esos estudios generales se encuentran en una continua renovación intelectual y académica. Sin embargo, a mi manera de ver, hay una especie de crisis sobre la cual vale la pena destacar 3 aspectos, solo a nivel de enunciación, porque no lo vamos a resolver ahorita. El primero tiene que ver con el asunto pedagógico. La pregunta que se plantea es, ¿cómo estamos enseñando esas disciplinas que forman parte de los estudios generales? Y ahí vienen las preguntas de los compañeros que acaban de hacer, que están automatizadas, etcétera, ¿verdad? ¿Cómo estamos enseñando? Y además, ¿cómo es la actitud de quien la está enseñando? Porque una cosa es que yo enseño y otra es la actitud, ¿no? El segundo tiene que ver con el asunto de la utilidad social de esos estudios, de esos contenidos que enseñamos en la clase de filosofía general, por ejemplo. La pregunta sería aquí, ¿para qué enseñar las disciplinas que forman parte de los estudios generales? ¿Para qué enseñar filosofía? Porque es importante la clase de filosofía. O sea, eso nos llevaría igualmente a una etapa final de que cada uno se repiense, ¿para qué? ¿Para qué enseño? O sea, es una renovación que implica la voluntad misma del docente y que vea hacia adelante en perspectiva. Y la tercera tiene que ver con, ¿cómo lo diría yo? Con el asunto de la articulación entre los estudios secundarios y los estudios superiores. Y ahí creo que ahí hay un elemento importante en este momento en el que la cuarta reforma universitaria se ha lanzado en este movimiento de reorganización académica profunda y tiene que entonces ver todo el Estado. O sea, nosotros podemos hacer reformas, pero si no proyectamos que también hay que reformar, o por lo menos dar luces para que se reformen las clases en la secundaria, en donde también se enseña filosofía, sociología, historia, y que a lo mejor se repite lo mismo, y los alumnos, y entonces ahí es donde caemos en el bache. Llegamos a remediar porque en secundaria no le enseñaron bien la filosofía o la historia, etcétera. Entonces, yo creo que esos elementos se van a ir viendo poco a poco en el camino. Como bien lo ha dicho la doctora
Leonarda, estamos en construcción de este proyecto. Para nosotros fue valioso en este momento, quizás, sí, socializar, pero sensibilizarlos a ustedes, ayudar a despertar esa sensibilización en torno al asunto de que es necesario, debemos hacer esa reforma, y todas estas preguntas se irán planteando a lo largo de nuestra investigación. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Moreno. Vamos a dar paso a la doctora Marta Quintanilla. Micrófono. Sí, el micrófono, doctora. Muchísimas gracias a todos los participantes en esta jornada realmente de mucho aprendizaje. Yo en primer lugar quiero felicitar esta iniciativa, abrazar esta iniciativa, este esfuerzo que vienen desarrollando todos los que han estado implicados directamente en este proceso que desde que estaba con mucho auge la reforma universitaria, pues era un tema de debate desde el libro que nos regaló don Marco Carías, ¿verdad? Y que ahora siento yo pasos y acciones más concretas en esta búsqueda y en esta mirada, creo yo, de transformación paradigmática y no programática. Me ha encantado escuchar todas las intervenciones, las consultas que son válidas, ¿verdad? Que se han hecho, pero que creo que cuando no podemos estar, y yo creo que eso el equipo de reflexión que está trabajando esta iniciativa, que es un proyecto muy complejo, ¿verdad? Pero que yo no tengo la menor duda de que cada paso va a ir encaminado a tener esos logros que al final el país o el sistema de educación superior va a tener una nueva mirada transformadora integral de los estudios generales. Y yo apunto a lo que ya decía el doctor Moreno y la doctora Leonarda, que tiene que ser una mirada transformadora, situada en el siglo XXI, integral, no paradigmática, paradigmática, no programática. Y ahí les comparto este pensamiento del doctor Quinn, que nos dice, o salimos de nuestra forma tan limitada de pensar, o seremos incapaces de ver las cosas desde esa perspectiva que nos va a permitir descubrir puertas donde antes solo veíamos muros. Yo creo que los estudios generales ya no podemos verlos en 4 asignaturas pétreas, ¿verdad? Es esa visión humanística, holística, integral, que nos enseña a construir esos ciudadanos con esa conciencia humana y con esa conciencia social, porque están las dos áreas, humanidades y sociales, ¿verdad? Y yo creo que en esa medida yo siento, con lo que he escuchado y lo que presentaron, que esa es la apuesta de este equipo, ¿verdad? Esa mirada humanística integral de los estudios generales, no solo vistas como 4 asignaturas pétreas. Y me encanta también que tienen esa mirada afincada en el tema de la investigación y de la reflexión. Y que en la medida que el proceso vaya avanzando, van a tener que integrarse equipos de reflexión e investigación que puedan articular esta transformación de los estudios generales, que como les digo, yo ya no la veo limitada a 4 asignaturas, ¿verdad? La veo limitada a ese aporte de esta visión humanística y social en ese perfil de cada una de las áreas disciplinares en la cual forman la Universidad Hondureña. Por eso creo que llegará el momento en que, muy bien, a mí me encantaron las preguntas, ¿verdad? Que formularon, porque van a llegar a partes operativas. Yo creo que lo primero es esa construcción filosófica, teórica, de hacia dónde o cómo se van a entender los estudios generales. Y desde luego ahí va a ir esa parte que muy bien aportaba el doctor Moreno,
de que hay que verla en la integralidad del sistema educativo, ¿verdad? Para no tener que repetir, ¿verdad? Aspectos que si ya se vieron en la primaria o la secundaria, cómo articulo en educación superior, ¿verdad? De tal forma que los estudiantes o quienes nos formamos en estas instituciones podamos encontrarle sentido y utilidad a esas, yo no sé, en la mirada futurista y prospectiva, si van a ser asignaturas, si van a ser otras formas en el que los estudios generales contribuyan a esa formación humanística y social en los graduados de educación superior. Y desde luego, como les digo, vendrán dentro de este proceso esas reflexiones y esas investigaciones de lo que ahorita estamos haciendo en ofrecer solo una estrategia que desde mi punto de vista contribuye a esa formación humanística y social que están traducidas en las 4 asignaturas. Las preguntas desde mi punto de vista son válidas, que podemos ir avanzando paralelamente en acciones concretas para ir reflexionando y haciendo la investigación sobre cuáles son esas buenas prácticas y cuáles son esas lecciones aprendidas en estas experiencias que hemos tenido de ofrecer estas asignaturas generales en modalidades donde todavía como institución tenemos mucho que aprender, tenemos mucho que desarrollar, tenemos mucho que investigar para hacer intervenciones innovadoras que vayan mejorando el proceso formativo en estas estrategias que tienen que ver con la formación humanística y con la formación social. Yo creo que no se trata de modalidad, yo creo que hay suficiente evidencia científica donde nos marcan esos puntos importantes para lograr el aprendizaje, ¿verdad? Yo me ofrezco paralelamente a lo que el equipo va a ir reflexionando y trabajando en este conjunto teórico y filosófico de esta nueva mirada de transformación de los estudios generales, a la par acompañar con estas áreas de estudios generales algunas investigaciones o sistematizaciones que nos ayuden a mientras se concreta o se tiene el punto de llegar a, yo no lo sé, yo como les digo, no lo sé si al final quedarán 4 asignaturas o no sé hasta dónde, si la mirada es muy transformadora y muy disruptiva de este equipo. Lo cierto y lo claro para mí es que es importante esta transformación, ¿verdad? Que esa formación humanística y social es vital, ¿verdad? En la formación universitaria, y que a la par de este equipo de reflexión que está trabajando interventor, podamos entonces ir trabajando acciones concretas con lo que ya tenemos y que podemos ir mejorando. Pero como le digo, yo creo que el equipo está bien, el equipo que está impulsando esta transformación de los estudios generales está para mí bien ubicado. En el proceso irán surgiendo todas estas articulaciones que tienen que darse con todos estos elementos de la universidad, como lo planteaba el doctor Celio. Pues sí hay que ver, y tiene que ver al final con competencias humanas, ¿verdad? Yo creo que también grupo va a ser importante para generar otras comunidades de aprendizaje, por ejemplo, el tema de humanidades digitales. Eso hay que reflexionarlo, eso hay que estudiarlo, ¿verdad? Pero yo creo que de todos muy bien en esta jornada de socialización, pero hay que entenderla en eso, que la intervención y la transformación es más amplia, no reducida a problemáticas que desde luego, ¿verdad? Como muy bien lo planteaba el profesor Roger y la profesora Carola, hay que hacer algo, hay que hacer ahorita, lo podemos hacer, pero este proyecto, pues para mí es muy ambicioso, muy complejo, y en esa medida sí hay que verlo, ¿verdad? Pero que sí tengo la certeza que en cada paso que vayan dando, van a ir teniendo logros significativos y concretos en esta nueva mirada, que no se va a construir en un año, es una construcción que se va a ir reflexionando, entiendo, y en esa medida se van a ir
concretando estas nuevas miradas en este proceso. Así es que enhorabuena para este equipo, para la Facultad de Humanidades y la Facultad de Ciencias Sociales, para la Vicerrectoría, que a través de la Dirección de Docencia están con mucha fuerza. No se detengan, no se detengan. La transformación no es fácil, pero sí es posible, ¿verdad? Así es que desde la Dirección de Innovación, nuestras manos están a su disposición y nuestros equipos para acompañarles en este proceso en lo que consideren pertinente. Y yo invitaría a las facultades y a los colegas que están ahorita teniendo estas hipótesis a que nos sentemos y podamos desarrollar un proyecto de investigación o al menos sistematización para luego sacar acciones de mejora para estos espacios ahorita de aprendizaje que se están dando mediados por tecnología. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Quintanilla. Tenemos ya para ir, pues no hay más manitos levantadas, solamente sí algunos mensajes de los profesores y profesoras que están pues felicitando, también solicitando que si por favor pues podemos mandar la presentación para poder retroalimentar el proceso. Entendemos que también se va a estar informando continuamente, ¿verdad? Sobre todo este proceso que se vaya realizando. Y también, permítanme, tenemos también aquí pues el apoyo, ¿verdad? Que también están ofreciendo pues todas las personas participantes aquí de las diferentes facultades o centros. También habla muy buen proyecto, esperemos que no tarde mucho en aprobarse y funcionar. Felicidades. Así que esos son los comentarios que tenemos aquí en él. Así que no sé si hay algo más, profesor Ángelo, señoras decanas, que vayan a aportar, señora directora de docencia. De mi parte, agradecer, ¿verdad?, la participación, el entusiasmo, ¿verdad?, demostrado, el interés que han demostrado por este proyecto que no es fácil, pero sí estamos con toda la disposición y energía de poderlo concretar, ¿verdad? Y decirles nada más, al menos de nuestra parte, de que este año pues estamos también pensando las instituciones aquí o las instancias aquí participantes en otros espacios como en otro espacio como el parecido al que tuvimos el año anterior de debates, ¿verdad? Siempre en el mes de noviembre, y esperaríamos, ¿verdad?, la participación activa de toda la comunidad universitaria, ¿verdad? Eso decirles, y que estamos pues trabajando con mucho esmero, con mucho ímpetu en este proyecto transformador. Bueno, igualmente pues agradecer la participación de todos, sus aportes, sus reflexiones. Sabemos que estos procesos, pues de repente uno los mira como que son lejos, pero estamos tratando de avanzar con pie firme, con paso firme en la construcción y en la transformación de los estudios generales para que nuestros estudiantes futuros profesionales ciudadanos sean los más beneficiados. De nuestra parte, en nuestro equipo de profesores, gestores, de jefes que están representando la Facultad de Humanidades y Artes, están muy comprometidos. Decirles a los directores y profesores de los centros regionales que también estamos pensando en ellos. Este es un proceso participativo y queremos llevarlo como tal, como este proceso participativo. Por eso la intervención de cada uno, las preguntas, la reflexión de cada uno es de suma importancia para nosotros, para poder avanzar en conjunto a lo que más anhelamos, lo que se viene, decía la doctora Quintanilla, desde la reforma, ¿verdad? Estamos anhelando esta transformación de estudios generales, así que
sabemos que vamos a salir bien. Y sí, concuerdo con la doctora Andino, y sí estamos motivados a poder llevar al final de noviembre una jornada de debates y que tengamos todavía más elementos y que este proyecto esté más avanzado de aquí a noviembre para que veamos los resultados ya más tangibles en esa época. Así que agradecida por sus comentarios y agradecida por su participación. Tengan buen día. Muchas gracias, señora decana. Vamos a dar paso al profesor Ángelo. No, solo quería decir muchas gracias y reiterar que en algún momento vamos a estar llegando a los centros regionales para hablar y seguir sensibilizando, que ya pueden ir haciendo esa labor ustedes, jefes, ir comunicando, etcétera, ¿verdad? Les agradezco mucho la atención y los invito a que se suban a este carro que va en marcha y empezó bien. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Ángelo. También ya pues sí tenemos la participación de centros regionales y eso es algo que sí también se ha abordado bastante en las reuniones que se ha tenido porque creemos que es algo que se tiene que trabajar en toda la institución. Y bueno, ahí dice que se les espera, dice. Bueno, yo quisiera agradecer también por parte de nuestra facultad a los profesores gestores que han trabajado conjuntamente Humanidades y Sociales, al profesor Ángel Moreno y a la profesora Victoria Ponce, que han trabajado más de cerca con nuestro equipo, junto con los jefes de departamento y coordinadores. Sin ellos no hubiera sido posible que nosotros tuviéramos este avance. Y a la dirección de docencia que ha permitido y ha facilitado este proceso. Y gracias y que sigamos adelante para tener un buen proyecto de transformación. Muchas gracias, señora decana. Bien, bueno, con esto damos por concluida esta actividad, sin antes recordarles siempre anotar su asistencia. Vemos que algunos no han todavía registrado ahí su asistencia para mantenerles informados y poder socializar pues la información. Sin más, pues nos despedimos. Creo que hemos cumplido con el tiempo establecido según la agenda. Así que agradecemos a todos su participación y saludos a los que están aquí en Ciudad Universitaria y a los que están en centros regionales. Muchas gracias. Saludos. Muchas gracias. Que tengan buen día. Pronto, a ustedes. Buen día. Muchas gracias. Buen provecho. Gracias. Igualmente.